es Pedraza de Campos, otro de los humedales en los que trabaja la Fundación desde el año 2004. Además de la restauración hidrológica, se ha diseñado una senda interpretativa de unos 3 kilómetros que tiene su inicio en el pueblo hasta el observatorio situado a orillas del humedal. Son una parte del paisaje, de la cultura, de la vida. Los humedales, indispensables para garantizar la biodiversidad y el desarrollo sociocultural del entorno. Los últimos estudios científicos confirman que el cambio climático se puede convertir en un factor determinante que modifique las características de una parte significativa de los humedales españoles. Por ello es necesario destacar su importancia, uno de los ecosistemas más representativos en el planeta. Carlos, esta es la etapa de más esplendor para los humedales, ¿no? Pues no creo. ¿No? No estoy tan seguro. Yo creo que... Voy a ser un poco drástico ahora, A ver. Cuando los humanos nos paseábamos por ahí, estaba mejor casi, ¿no? Pero digo, digo del año. Me refiero a la, sí. a la estación, no a la, estación, sí. a la Pero historia de la momento, humanidad. cuando me has preguntado, digo, ¿este es el mejor momento? No, por Dios, que tenemos que trabajar mucho. Pero sí, sin duda. Es un magnífico momento para poderlos visitar. Pero yo insisto en la otra lectura de la pregunta, ¿eh? Es decir, no estamos en el mejor momento de los humedales. Hay que trabajar mucho para mantenerlos, porque recuperarlos va a ser difícil. Pero sí, hay que visitarlos ahora. En esta estación del año. En esta estación del año. Vale, si no tenemos otra opción, ¿no? Como no podemos volver atrás en el tiempo, me refiero. Ahí, de acuerdo. Elena, la Fundación Global Natur, ¿trabaja solo en Castilla y León o tiene proyectos en toda España? Pues tiene proyectos en muchas partes de España, a lo largo y ancho de la geografía española. Tiene delegaciones, fíjate, en Madrid, en Castilla-La Mancha, en Andalucía, en Lorca, en Murcia y también en Canarias. O sea que tiene proyectos muy diferentes y variados, como puede ser los programas de conservación de especies emblemáticas en la península ibérica. En el caso del oso pardo trabaja conjuntamente con FAPAS, o hasta el caballito de mar en la Manga del Mar Menor. Y además con proyectos muy diversos, como decía, también de gestión agroambiental, para evitar ese problema que está sufriendo en España, como es la desertización. Y en otros proyectos importantes que acabamos de ver, la recuperación de humedales en Castilla y León, en Tierra de Campos y concretamente en Palencia. Un proyecto muy importante es el proyecto Life Naturaleza, que está subvencionado con fondos de la Unión Europea y que pretende recuperar los ecosistemas de sotobosque y ribera a lo largo del Canal de Castilla. No solamente estas actuaciones, sino también, lógicamente, combinado con el voluntariado, con el marcaje y el anillamiento de algunas especies emblemáticas, como puede ser el caso de la garza real. Como ves, pues bueno, tiene muchísimos proyectos y sobre todo que trabaja en distintos puntos de España. Un campo de trabajo muy amplio que hemos visto representado en este documental que nos ha traído Elena, Carlos. Pero si hablamos de las funciones que puede cumplir estas reservas de agua, más allá de lo importantes que son para la protección de la biodiversidad, ¿qué podemos hablar? Hay varias. No olvidemos que las grandes concentraciones de las civilizaciones siempre están al lado del agua, ¿eh? En valles fluviales, en humedales. Necesitamos agua para vivir, y el agua dulce especialmente para vivir, ¿eh? Tienen impactos muy directos en lo que son los ecosistemas, desde el control de las inundaciones hasta el propio temperamiento de la temperatura, el control de las inundaciones, decía, pero también la reposición de las aguas subterráneas al mismo tiempo. El regulador de sedimentos, tanto evitando que bajen cuando no toca, como dejándolos liberar en otros momentos. Tiene papeles que han sido claves para el desarrollo del entorno, del humedal. Son importantes, más allá de la biodiversidad, como decías, y más allá del interés turístico que podamos tener ahora, y más allá del papel que han jugado para el desarrollo de las civilizaciones. ¿Y podemos pensar en una recuperación que nos permita ver los humedales como estaban hace 100 años, o parece...? Yo lo veo muy difícil. Yo lo veo muy difícil. Tenemos que mantener lo que tenemos y tenemos que mejorar las condiciones en las que están. Pero antes decíamos, los impactos principales son la agricultura intensiva, y ahí podemos hacer cosas, porque se puede mejorar mucho, aunque se está trabajando también, en el sistema agrícola, pero al mismo tiempo las infraestructuras. Es complicado sacar autopistas o sacar carreteras o sacar en un momento determinado viales de AVE que han marcado partes de humedales, ¿no? O estamos hablando del desarrollo urbanístico. Es difícil desmontarlo. Yo creo que una vez un sistema se desequilibra, es muy difícil volverlo a poner en el mismo sitio. Podemos pensar en no dañarlos más, podemos pensar en recuperar las partes que podamos. Yo veo muy difícil que podamos volver al nivel de hace 100 años.